Bienvenidos a la sesión 5. Esta será Conquista y Jueces. Luego será el Reino Real. Esta es nuestro periodo verde con Conquista y Jueces. El periodo del Reino Real es púrpura. Y comenzaremos en oración. Me gustaría recapitular un poco para ver en dónde estamos y dónde hemos estado para avanzar con la conquista de Canaán. Examinaremos la primera promesa realizada y hecha a Abraham en el capítulo 12 del Génesis. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te agradecemos tanto por una vez más amarnos y obsequiarnos esta maravillosa vida, plan e historia. Te agradecemos, Señor, por continuar formando nuestros corazones dedicados a ti y por vivir tu vida en el mundo actual. Señor, cólmanos de todo el aprendizaje de los pasajes de Hebreos en el Antiguo Testamento y haznos conscientes de que tú eres el realizador de todo esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora estamos en una parte muy importante de nuestro estudio sobre el misterio de la Biblia. Y nos acercamos a unos periodos en esta sesión y en la próxima sesión, los cuales serán muy importantes prestarle atención a su narrativa porque las cosas comienzan a cambiar un poco. Similar al periodo del Éxodo, cuando Egipto e Israel abandonaron a Egipto, observamos el monte Sinaí y mucho cambio estructuralmente. Esto pasará ahora en este periodo y también en el periodo del reino dividido. Pero quisiera solo detenernos un momento y echar un vistazo a lo que hemos recorrido, ¿bien? Después de que comenzáramos con el mundo antiguo y el Génesis capítulo 12, lo que ustedes conocen hoy como el moderno Irak, lo que era Ur de los Caldeos, Abraham fue elegido por Dios y salió de ahí. Pueden ver todo esto y seguirlo en sus copias de la tabla cronológica de la Biblia. Él salió y llegó a la tierra de Canaán. Por supuesto, Abraham y Sarai tuvieron a Isaac, Isaac y Rebeca tuvieron a Jacobo y Esaú. Y los 12 hijos de Jacobo, quien su nombre fue cambiado a Israel, se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Bueno, como resultado de José y la historia de José y Judá, terminaron en Egipto por 400 años. Al momento en que ellos salieron de Egipto, Dios los desafió a ir y a tomar la tierra. En el período color arena, peregrinación del desierto, ¿qué hicieron? No tomaron la tierra, ¿no es así? Decidieron que no podían confiar en Dios para eso, un tema recurrente, y como resultado peregrinaron 40 años en el desierto. Recuerden por allá en Génesis capítulo 12, 3 promesas a Abraham. Y esas 3 promesas fueron tierra, dinastía real y bendición mundial. Ambas, tierra y dinastía real, serán cubiertas en esta sesión. Esta sesión cubrirá el periodo verde, que es sobre Josué y Jueces para los libros de narrativa. Proseguimos al periodo púrpura, y en este periodo la narrativa, el libro de narrativa para el periodo púrpura es Samuel 1, Samuel 2 y Reyes 1 del 1 al 11. Así que tenemos mucho material que cubrir, pero quisiera regresar ahora y echar un vistazo a la conquista de Canaán. Así que si tienen sus notas, su libro de trabajo, observemos cómo Josué condujo a la prometida, a la tierra prometida a través del río Jordán. Bien, en la conquista de Canaán, una de las cosas que debemos recordar es lo que Moisés dijo antes de ello. Dijo, ¿saben qué? Si van a esa tierra y desean tomarla, necesitarán hacer 2 cosas. Deben vivir sabiendo que solo existe un Dios, no múltiples, y también necesitarán enseñar a sus hijos. Y en Josué capítulo 1, Dios anima a Josué a liderar porque Moisés y Aarón murieron en la orilla este del Jordán, alrededor del monte Nebo. Y Josué los lideraría. Dios lo animó a ser valiente y fuerte y a confiar totalmente en el Señor. Bueno, ellos terminaron cruzando en el capítulo 3, y cuando atravesaron el Jordán fue muy dramático. El Arca de la Alianza, la cual es uno de los más preciados inmuebles en todo el tabernáculo, en el Sancta Sanctorum. El Arca de la Alianza, cubierta de oro, iba delante de ellos, con la presencia de Dios, y las aguas se separaron y fueron contracorriente 13 kilómetros hasta una ciudad llamada Adán.
Una vez cruzado el Jordán, el maná se secó. Ya no tenían maná. Los jóvenes que estaban en el desierto fueron circuncidados y celebraron la Pascua justo luego de cruzar. El objetivo, tomar Jericó. Así tenemos en el libro de Josué a Jericó cayendo en el capítulo 6. Y debido a la maldad de varias ciudades, Dios le dijo a Israel, le dijo, ¿sabes qué? Debido a la maldad de las ciudades, quiero que las destruyas totalmente. Hay una palabra técnica hebrea para esto que es jerem, de guerra, que significa el exterminio por destrucción. Y francamente es uno de los puntos donde batallamos más. Es donde ciudades enteras son arrasadas y quiero que sepan algo. Deberían batallar. Debería preocuparles y preocupa a Dios. Dios nunca se regocija en la muerte de los malvados, y tampoco nosotros. Pero los pecados de Jericó y otras ciudades eran tan perversos que el juicio es en esencia adelantado y son juzgados. Y el objetivo era tomar Jericó, dividir el país en tierras al sur y tierras al norte. Pueden observar en sus mapas y podrán ver dónde se encontraba la división, y de lo que habló es cruzar desde el norte del Mar Muerto. Esa era la estrategia, y tenemos en básicamente el resto de los libros de Josué, desde los capítulos 13 al 19, lo que llamamos adjudicaciones tribales. Así que cuando observen el mapa, verán la tribu de Judá, la de Simeón, verán varias tribus, la de Dan y Neftalí. Pero notarás algo muy interesante, y es que cuando observan un mapa no ven ninguna tribu de José. Y la razón para eso es porque José tuvo una doble porción. Sus dos hijos obtuvieron tierras, Efraín y Manasés, lo que les proporcionó una gran parte de las tierras del norte de Israel. También notarán que Leví tampoco obtuvo tierras porque los levitas en realidad obtuvieron 48 ciudades en la tierra en las cuales enseñaron. Al final del libro, Josué muere y es anciano. Tenía 101 años y muere, dejando a Israel sin líder. Ahora poseen la tierra. Josué es relativamente un libro breve. Conquistaron la mayor parte de la tierra. Estaba en las colinas, pero no tomaron las tierras bajas. Y Dios incluso les dijo que así estaba planeado, que debían aprender a confiar en Dios. Eso nos traslada de Josué al período de Jueces y al libro de Jueces, donde recorren este ciclo alrededor de unas 7 veces por este maravilloso ciclo. Y el ciclo va así. Caen en pecado. Recuerden que no tienen líder en este punto, y ellos caen en pecado. ¿Qué se supone que debían hacer? Adorar a un Dios y enseñar a sus hijos, pero cayeron en pecado, y este pecado, obsérvenlo en sus tablas, el pecado lleva a ser servidumbre. Se convierten en siervos de las naciones cercanas, y esta servidumbre lleva a la súplica. Ellos le clamaban a Dios ayuda, y esta súplica lleva a salvación. Dios presenta a un juez, algo así como un rey guerrero, ¿saben? No como los jueces que vemos en la televisión o en realities en TV. Estos son guerreros. Presentan a un juez, los libera del enemigo y al final lleva al silencio. Así que tienen el ciclo que se lleva a cabo unas 7 veces: pecado, servidumbre, súplica, salvación y silencio. Tenemos un número de jueces famosos durante este periodo. Uno de los más famosos fue una mujer, Débora. Y tenemos, por supuesto, a Sansón, quien protagoniza el relato del león. Entonces, ustedes ya leyeron la Biblia, ¿ah? Sansón no hay suficiente tiempo, pero Sansón es como un microcosmo dentro de la macrorealidad de Israel. Recuerden la historia de Sansón. Sansón se enamora de Dalila y ella quiere saber la fuente de su fuerza. Cuando ella le pregunta sobre la fuente de su fuerza, ¿qué le dice la gente? Su cabello. Si fuese cierto, yo hubiese podido vencer a todos aquí en la secundaria. Bien, con el cabello largo. Esa no era la fuente de su fuerza. El cabello era señal de su voto como nazareo, de su alianza con Dios. Y eso es lo que él termina cediendo, y luego es débil ante cualquier hombre. Esa es la historia de Israel también. Así que tenemos esta microhistoria dentro de la macrorealidad de Israel. Ahora, otro punto interesante durante el periodo de los jueces es también la historia de Ruth.
Ruth es una gran historia y es básicamente la historia de una mujer moabita, Ruth, quien ya habita en Moab y quien adora múltiples dioses, pero a través de la intervención de Dios, ella termina de vuelta en Bethlehem, dentro de la tierra de Canaán, y se casa con Boaz y se integra a esta maravillosa familia de Dios y se convierte en la bisabuela del gran rey David. Al mismo tiempo tenemos las historias de los jueces que se supone que debían adorar a un solo Dios y al final adoraron a muchos otros dioses. Así que la historia de Ruth encaja muy bien en las historias de los jueces. Ahora quisiera introducirlos a algo que es muy importante. ¿Recuerdan lo que dijimos más temprano? ¿Qué dijimos que era importante? ¿Lo recuerdan? Ahora llegamos a un punto muy importante de la historia, y es que Israel clamará por un rey. Así que enfoquemos a Samuel 1, capítulo 8, porque en Samuel 1, capítulo 8, bien, esto es antes de entrar al reino de Israel. Hay algunas cosas que suceden que harán que la gente desee un rey. Así que comenzamos con Samuel 1, capítulo 8, e iniciamos con el versículo 4. Recuerden que no tienen líder alguno, ¿bien? Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí que has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. ¿Quién es Samuel? Samuel era un profeta, pero también era como el juez número 13. Hay 12 de ellos en la tabla cronológica, jueces. Pero esto es ya el final de los jueces y el principio de la voz profética. Es un profeta y un líder. Y la gente acude a él por liderazgo. Así que van a él y le dicen: ¿sabes qué, Samuel? Has sido un gran líder, pero tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Y esto desagrada a Samuel. Él se ve disgustado por esto y así es como resulta, pero no agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue, y oró al Señor. Dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine. Ahora, lo que ocurre aquí es algo muy importante. Van a Samuel: danos un rey. Como todas las otras naciones. Queremos ser como las otras naciones, queremos un rey. Y todo esto desagradó a Samuel. Escuchen lo que hizo Dios. Si yo hubiese sido Dios, hubiese dicho: ¿saben qué? Comencemos de nuevo. Comenzaríamos de nuevo, todo otra vez. Pero lo que dice Dios a Samuel le dice: dales lo que desean. Dales lo que desean. Y luego en ese mismo capítulo, Dios les advierte que si desean un rey, éste les quitará a sus hijos, tomará sus tierras y habrán impuestos. ¿Y qué creen que eligieron? Dijeron: adelante, queremos un rey. ¿Saben qué? Estamos programados para la realeza. Estamos programados para adorar a un rey, para seguir a un rey. Y creo que saben quién es ese rey. Lo veremos al final de esta historia: el rey Jesús. La belleza de esta historia es que Dios les da lo que necesitan, lo que es un rey. Envuelto como ellos lo desean, un rey como otras naciones. Y Dios dijo que Él quería ser su rey. Deseaba ser su rey. Pero escuchen esto. Un día, y esta es una de las claves para develar el misterio de la Biblia, es tipología. Un día, Dios será su rey. Y ese es el rey Jesús, pero por ahora les dará un rey terrenal. Así que eligieron a un rey terrenal y esta es la sabiduría de Dios. Pero una de las cosas que quisiera compartir con ustedes es esta, antes de que prosigamos al reino real, es esta. Es que este es el punto en la historia que es realmente importante en Samuel 1:8, porque claramente en el principio del Génesis, Adán y Eva básicamente destronaron a Dios en el corazón humano. Ahora, Dios regresó a su trono en la tierra a través de un rey terrenal. Entonces, cuando observamos al reino de Israel, vemos cómo Dios reina y cómo gobierna, pero eso no siempre funciona. Así que ahora avanzamos hacia el reino real. Dejamos el verde y seguimos al hermoso púrpura que representa realeza.
Los personajes claves son Saúl, David y Salomón. Cada uno reinó por 40 años. Ahora, quisiera hablar de ellos tres rápidamente. Estos tres reyes representan el reino real. Hay un evento importante que toma lugar aquí en el reino real, el cual es Samuel 1, capítulo 9, hasta Samuel 2 y Reyes 1 hasta el 11. Esa es la narrativa que quieren leer para este periodo. Tienen a Saúl, David y Salomón, todos reinando por 40 años. El primer rey, que es nombrado por el profeta Samuel, es el rey bajo el nombre de Saúl. Shaul en hebreo. Y Saúl es de la tribu de Benjamín, uno de los superiores ahí, en esa tribu, y él gobierna justo a la mitad del país. Y parece que este puede ser el comienzo de lo que buscamos. Estamos en la tierra, primera promesa a Abraham. Buscamos dinastía real, ahora tenemos un rey. Tenemos un rey. ¿Y será él quien comience la dinastía real? No. Él pecó 2 veces. De maneras muy graves, y como resultado de esto, el reino sería arrebatado de Saúl. Ahora en Samuel 1, capítulo 16, de manera discreta en Betlehem había un jovencito llamado David, y fue elegido secretamente como el siguiente rey de Israel. Saúl pecó gravemente, y el resultado nos dice que el reino fue arrebatado de Saúl y dado a David. Cuando Saúl fue confrontado por sus pecados, ¿cuál fue su respuesta? Bien, pequé. No hay que hacer un escándalo de esto, no hay que publicarlo en el diario, no tiene que estar en el noticiero, supérenlo. Ese no es el corazón de un rey, ese no es el corazón de alguien que sigue a Dios. Entonces en Samuel 13:13 dice que Dios pudo haber, esto es triste, Dios pudo haber establecido su reino por siempre con Saúl. Pero le fue arrebatado y dado a este jovencito llamado David en el capítulo 16. En el capítulo 17 obtiene fama en la nación. ¿Cómo? Se encarga de Goliat. Y cuando vence a Goliat, las mujeres comienzan a corear. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso enloquecía a Saúl. Cuando escuchó eso en la radio, eso lo enloqueció y quería asesinar a David. Pero no lo hizo. Dios lo protegió y Saúl murió a manos de los filisteos en el monte de Gilboa, dejando a David como rey. Pero David pecó. ¿Qué hizo? Adulterio, ¿cierto? Con Betsabé. Pero cuando fue atrapado por el profeta, ¿cuál fue su respuesta? Fue distinta a la de Saúl. Su respuesta fue el Salmo 51. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Renuévame en tu salvación. Su respuesta fue distinta y por cierto recomiendo el Salmo 51 cuando vayan a confesarse. Léanla antes de ir. Es el corazón de David. Y David fue elegido porque su corazón seguía a Dios. Pero quiero que presten atención a uno de los puntos más valiosos de toda esta historia, y es este. En Samuel 2, capítulo 7, Dios hará una alianza con David. A lo que él responde, le dice a Dios, Dios ha estado tras cortinas luego de que David tomara a Jerusalén y todo fuese llevado a Jerusalén. Le dice a Dios, has estado tras cortinas, deseo construirte un templo permanente. Y me encanta la respuesta de Dios, es hasta graciosa. Él dice, ¿te pedí que me construyeras uno? ¿Acaso no estoy bien con mis cortinas? ¿Saben? Y David le dice, quiero construirte a ti este templo. Y en Samuel 2:7, en este capítulo, Dios dice, no, yo te construiré una casa. Te construiré una casa. Y una y otra vez en este capítulo dice, haré grande tu nombre. Ahora, piensen, llamamos a esto Winnie de Pulogía. Piensen, ¿dónde hemos escuchado esto antes? Segunda promesa a Abraham, haré grande tu nombre. Samuel 2:7, haré grande tu nombre, y Dios forma una alianza con David.
Si ven sus tablas cronológicas, verán que desde este punto en Samuel 2:7, cuando Dios hace una alianza con David, empieza la dinastía real. Una dinastía real que inicia aquí en el período púrpura y dinastía que continúa todo un recorrido hasta Jesús. Y lo que comienza con David y con su trono, Jesús lo asumirá. Es el hijo de David. Así que este es un gran evento y una verdadera clave para develar el misterio de la Biblia. Muy, muy importante. Ahora, el próximo hijo, sabemos que alguien de la familia de David asumirá el trono, ¿no? Y en muchos casos es el hijo quien lo hace, o también otros familiares, pero la mayoría de las veces es el hijo. Así que es muy predecible. Con todo esto, ¿quién es el próximo? Salomón. ¿Quién es el próximo? Salomón. Salomón es el próximo, es cierto. Salomón será el próximo. Y él se convierte en el próximo rey de Israel y reinará por 40 años. Ahora, ¿por qué es Salomón conocido? Sabiduría. Claro, por su sabiduría, ¿no es cierto? Dios se le acercó y le dijo, pídeme lo que quieras, te lo daré. Y él le dijo, quiero sabiduría para reinar. Ustedes pueden leer su sabiduría, sus proverbios, pueden leer la sabiduría de Salomón, el eclesiástico, pueden disfrutar de toda la literatura de sabiduría dentro del contexto como los salmos con David. Pueden ver esto en sus tablas cronológicas, ¿ven? Todo comienza a encajar, todo comienza a tener sentido. Así que Salomón es un hombre sabio y a David no le es permitido construir un templo porque tiene sangre en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Saúl unió al reino. David expandió el reino. Era un hombre de palabra, expandió el reino. Salomón significa paz. Salomón, ¿qué es paz? Es el constructor. Él construirá el templo, y así lo hace en 7 años, y construye su propio castillo también, su propia casa. Esto le toma 13. Pero la pregunta es, si eres un hombre de paz, ¿dónde consigues el dinero y los materiales? ¿Recuerdan la advertencia en Samuel 1:8? ¿Tomará sus hijos, sus tierras y habrá impuestos? ¿Sucedió? Salomón tomó sus tierras, estableció impuestos y tomó a sus hijos y se convirtió en un tirano. Ahora, una pequeña pausa. Antes de Josué y antes de que entraran a la tierra de Israel, ¿recuerdan ese último discurso que Moisés dio? ¿Cómo era? Deuteronomio. Cierto, Deuteronomio. En el capítulo 17, antes de entrar a la tierra, dijo, cuando estés en la tierra, ten en cuenta, van a clamar por un rey. Pero les advierto, un rey no debe tener muchas carrozas, muchas esposas o mucho oro. ¿Por qué? Porque esas son cosas que obtienes para formar alianzas. Y un rey debe confiar en Dios y no en otras personas. Debe confiar en Dios. De vuelta a Salomón. Salomón se convirtió en un tirano, cambió y terminó arruinado. Pueden leer sobre esto en Reyes 1, capítulo 10, 11 y 12. Pueden ver cómo terminó con 1,400 carrozas, 700 esposas. ¡Oh, por Dios! Y 6. ¿Dónde hemos escuchado esto? 666 talentos de oro. Primera vez que escuchamos el número 666, bestia tiránica. Y la gente se hartó de él. ¿Saben qué decían? Decían, estamos hartos de esto. Estamos hartos de este mandato y lo tirano que eres. Ahora hubo una profecía dada. Y fue justo antes de que el reino se divida. Hablaremos de eso en nuestra próxima sesión. Pero hubo una profecía en Reyes 1, capítulo 11. Justo antes del fin de este periodo, el reino real. Reyes 1, capítulo 11, versículo 29 al 32. Ahías el profeta predijo a alguien del norte, de la familia de José, de Efraín. ¿Y saben qué le dijo? Dijo que vendrá una época en que el reino será rasgado en 12 pedazos como una camisa, y te serán dados 10 de ellos. Pero 2 piezas permanecerán en el sur, debido a la alianza con David. Verán que Salomón se convirtió en tal tirano en el sur,
que las personas estaban impacientes. Y escuchen, no hablamos de generaciones, hablamos de David y su hijo Salomón. Y la gente decía, es muy difícil ser gobernados por un rey terrenal. No podemos manejarlo. Entonces tenemos la profecía. Es importante observar la tabla cronológica y verán la línea de sangre real. Recorre desde David hasta Jesús y seguimos esto. Es como una búsqueda del tesoro. Estamos buscando eso y lo seguiremos muy cuidadosamente. Veremos todos los linajes en esta tabla. Por cierto, solo para motivarlos antes de cerrar esta sesión, usen esta tabla. A menudo es como un mapa. No teman a usarla cuando lean sus Biblias y ver en dónde se encuentran. Echen un vistazo a dónde está. Recuerdo hace unos años atrás cuando empezaba a organizar la primera tabla cronológica de la Biblia. Tenía solamente unos 27, 26 años, así que eso fue hace 8 años. Y les digo, aún observo esa tabla todo el tiempo, porque me ayuda a situarme en la historia. Permítanme señalarles algunos puntos importantes. Uno es que Dios puede cambiar el mundo a través de las personas menos esperadas. Y vemos esto en Ruth, que Dios puede cambiar el mundo a través de los menos esperados. Tenemos una mujer moabita, quien es pobre, llega a la tierra, cosecha del suelo y conoce a Boaz y se convierte en la bisabuela de uno de los mayores reyes de Israel hasta llegar a Jesús. Dios puede usarte y esa es la historia de los santos, ¿no es así? Dios usa a los menos esperados, como a la Madre Teresa, Juan Pablo II, Santa Teresita, y podemos seguir y seguir. Lo segundo que me gustaría compartir con ustedes es que Dios desea ocupar el trono de nuestros corazones. Esta historia que compartimos con ustedes no es solo una historia mundial, no es solo una historia del Medio Oriente y que sucedió con la religión antigua. Esta es la verdadera historia del mundo, la verdadera filosofía del mundo. Y desde el principio Dios desea caminar junto a la humanidad. Pero la humanidad dice no confiamos en ti, perdimos nuestra confianza y se apoyan en ellos mismos. Pero Dios al final estará de vuelta en el trono. ¿Por qué? ¿Porque necesita ser rey? No, Él es rey y es por nuestro bien. Él puede reinar y gobernar en nuestros corazones. Adivinen quiénes ganarán. Ustedes. ¿Adivinen quiénes vivirán una gran vida? Ustedes. ¿Adivinen quiénes lograrán llegar al cielo y estar con Él por siempre? Ustedes, por supuesto. Dios los bendiga.